Muy buenos días. Como siempre, para mí es un privilegio estar con ustedes esta mañana aquí para compartirles la palabra de Dios. Continuando de pie, vamos a leer el Salmo 51, nuestro texto para ahora. Busquen ahí el Salmo 51. La palabra de Dios dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de mis piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán en ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda de todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana, Señor, porque tú has puesto en nuestros corazones el deseo de venir a tu casa a alabarte, a glorificar tu santo nombre, a empaparnos, a nutrirnos de tu hermosa palabra, Señor. Te pedimos que esta mañana tú purifiques nuestros cuerpos, Señor, que salgamos, oh Señor, con tu palabra en la boca, oh Señor, a testificar de ti, oh Señor, a andar unas vidas rectas, oh Señor, unas vidas buenas delante de ti. Gracias, Padre Celestial, porque tú moras en nosotros. Padre Celestial, bendice este culto y los dos cultos y el siguiente culto, Señor, que tú estés morando en nuestros corazones, en nuestras mentes. Gracias, Padre, oramos en el precioso nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Al hacer este mensaje pensé en la maravillosa y bendita gracia que Dios da a los hombres. La otra semana Nicolai decía: solo por la gracia de Dios estoy aquí, en este culto, en este púlpito. Hermanos, algunos la utilizamos esa gracia bendita en provecho para dar honra y gloria al Señor, para predicar la salvación, para predicar el evangelio, para dar testimonio de Cristo, para andar bajo su voluntad. Pero lastimosamente, hermanos, muchos utilizan esa gracia, hermanos, esa oportunidad para pecar, para delinquir, para hacer maldad, hermanos. En la actualidad la sociedad está viviendo tiempos difíciles, tiempos de migrantes, tiempos llenos de violencia, de corrupción. La corrupción campea, hermano, en todos los ámbitos. A diario, hermano, hay robos, hay violaciones, hay asaltos, hay asesinatos, corrupciones desde los más altos niveles de la sociedad hasta los más bajos extractos sociales. Hoy en el mundo se fomenta la maldad, el pecado en todas sus formas y manifestaciones. Pornografía, hermanos, desnudismo, alcoholismo,
drogadicción. Ahora la famosa identidad de género que encubre al homosexualismo, al lesbianismo. Muchas veces, hermanos, amparados por las leyes. Y nos quedamos atónitos. Algunos se quedan callados. ¿Por qué, hermanos? Porque es parte de la naturaleza vieja del hombre. Les parece normal, les parece atractivo, creativo. No hay moral ni pundonor con sus propios cuerpos. Peor con sus acciones. Satanás ha distorsionado tanto la mente de los hombres, como dicen las Escrituras, que lo malo ante los ojos de Dios hace parecer como bueno ante los ojos de los hombres. Ahora lo ilícito parece normal y cotidiano. Si le preguntamos a un niño cuál es el nombre de tu papá, nos va a decir cuál de ellos. Y es que los niños crecieron en ese mundo distorsionado que les parece normal. La sociedad hoy día mira al pecado como algo normal y cotidiano, ya no les da semella. Ya es normal ver pecar. Satanás está influenciando la vida de todos los incrédulos y también busca influir en la vida de los creyentes. Quiere convertir a las personas en hijos de desobediencia. La palabra dice en Efesios 5:6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Satanás fue el padre de la mentira, de la desobediencia, y él quiere que otros también pequen, que otros también desobedezcan y caigan. Satanás es tan astuto, hermano, que en la actualidad está usando la religiosidad de las personas para sembrar destrucción, caos. Él prácticamente tiene controlado al mundo y lo que busca hoy es controlar, hermanos, a la iglesia. Y en algunos casos, hermanos, lo ha logrado. Ha logrado desintegrar, hermano, grupos, células, ministerios. Incluso, hermano, iglesias locales. ¿Cuántas personas han llegado a nuestra iglesia, hermanos, confundidas, asustadas? Hemos tenido que discipularles, hemos tenido que hablarles la palabra de Dios, hemos tenido que hablarles la buena doctrina. En Mateo capítulo 5, versículo 15 dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son como lobos rapaces. En definitiva, podemos decir que el pecado y la corrupción no es cosa de ahora. Satanás ha venido trabajando desde el inicio de la existencia del hombre y ha ido incrementando cada día más y más, hermanos. Sus tentáculos, hermanos, han ido introduciéndose en esferas donde no existía el pecado, donde había pulcritud, donde había santidad, a tal punto de llegar a contaminar la iglesia del Señor. Pero aquí, hermanos, se forma una gran pregunta. ¿Pero qué pasa cuando un cristiano peca? ¿Qué pasa, hermanos, cuando pecamos nosotros, los creyentes? Muchos de nosotros creemos que como el Señor nos perdonó, ya tenemos la salvación, la vida eterna, ya somos libres de las consecuencias. Y no es así, hermanos. No quiero decir que el Señor en algunos casos puede obrar, pero el pecado no solo desagrada al Señor, sino que también lo separa de Él y de su propósito original, ya que el hombre fue creado para honrar y glorificar a Dios. La palabra dice en Proverbios que ningún pecador quedará impune del pecado de Dios. Proverbios capítulo 11, versículo 21 dice, tarde o temprano el malo será castigado. Y esto para toda persona que infringe la ley, sea cual fuese el pecado. La palabra, hermano, es muy clara en decir, la paga del pecado, ¿qué es, hermanos? La muerte, muerte espiritual, muerte física en algunos casos. Esta mañana, por medio de la palabra de Dios y por medio del ejemplo del rey David, vamos a ver cómo implica el pecado y cuáles son las consecuencias del pecado en la vida del creyente. Y comenzaremos diciendo que el Salmo 51,
fue escrito por el rey David luego de ser confrontado por el profeta Natán. ¿Por qué fue confrontado, hermanos? Por su abominable pecado, que en su deseo de satisfacer los placeres de la carne había roto por lo menos 5 de los mandamientos de Dios, de un solo tajo, de un solo golpe. Recordemos, hermanos, no matarás. ¿Qué hizo David? Mató indirectamente a Urías, pero él fue el cabecilla. Él fue el autor intelectual de esa muerte. No cometerás adulterio. Abusó de su condición de rey, hermanos. Abusó de Betsabé. Prácticamente la violó en su condición. No hurtarás. Robó la mujer ajena. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Tramó la muerte de Urías, hermanos, con premeditación y alevosía para quedarse con su esposa. Eso hizo un creyente, un hijo de Dios. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo. David lo hizo. Terrible, hermanos. No solo por el hecho del pecado, de su pecado, sino por ser un rey puesto por Dios. Un rey quien la Biblia lo considera un hombre conforme al corazón de Dios. David era un siervo, era un hijo de Dios. Pero lamentablemente David se olvidó de todo esto, a sabiendas que no estaba exento de las consecuencias del pecado. Lo primero que podemos ver en esta historia de David es que si un cristiano, hermanos, peca, automáticamente estará atado, estará ligado al sufrimiento. No perderá la salvación, pero el sufrimiento vendrá tras del pecado, como dijo un pastor, como la noche viene tras del día. Y así lo experimentó, hermanos, David durante un periodo de tiempo en el que permaneció callado, en silencio. Fue un hombre atormentado, un hombre agobiado. Él mismo nos describe en el Salmo 32. Busquemos el Salmo 32 de los versos 3 y 4. Él se describe cómo sentía después de haber pecado. Acongojado, triste, botado en el suelo. ¿Qué dice el versículo 3? Dice, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. El 4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Imagínese a David ahí, tras del pecado, acongojado, entumido, encorvado, seco, porque no comía, por la culpabilidad del pecado. Hermanos, y esto solo fue el principio de la avalancha de consecuencias, porque el Salmo 51 nos recuerda los defectos del pecado en la vida de David. Y vamos a comenzar, hermanos. El pecado rompe la comunión con Dios. El pecado rompe la comunión con Dios. No sé si usted en esta época de verano, por las mañanas sale a la ventana a recibir ese rico solcito que está saliendo, ese radiante sol. Y recibe ese sol con vitamina K, hermanos, porque los rayos del sol tienen vitamina K, no sé si ustedes sepan, hermano. Y se estacia ahí en su ventana. Pero de pronto, hermanos, si usted cierra la ventana, ¿qué pasa, hermanos? Usted se queda a oscuras. Usted se queda sin los rayos del sol. El sol está afuera, proyectando su luz radiante. Pero usted queda a oscuras, así es el pecado, hermanos. Cuando un creyente peca, la comunión con Dios se detiene automáticamente. Y comienza a sentir ese remordimiento, siente ese peso que le agobia, que no le deja en paz, que no le deja dormir, hermanos. Nos sentimos manchados. Nuestra alma está atormentada. Y por eso que muchas veces estamos escondidos, acongojados, con vergüenza, como estaba David. Y se siente también ese temor reverente de nuestro Señor. Un
pastor dijo estas palabras, hermanos, que me calaron en el alma. Sabía que si usted es hijo de Dios y peca, se sentirá espiritualmente sucio. Y si no se siente sucio cuando peca, necesita preguntarse si ha llegado a ser salvo. David se sentía sucio, indigno, sin salida. Su único camino era Dios y comienza a orar: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Note usted esa desesperación, esa aflicción pidiendo piedad. Piedad se pide cuando uno está en el suelo, cuando uno ya no puede ni hablar. Mire el trato con el que se dirige al Señor. Le dice: oh Dios. Ya no le dice mi Dios, ya no le dice Jehová. David había pecado y se sentía indigno, sin derecho de llamarlo así. David supo que su pecado le había alejado a Dios, de Dios, con el que había tenido una estrecha comunión. No había otra salida, hermanos. Sabía que solo por la misericordia de Dios podía alcanzar perdón. Su alma necesitaba, hermanos, ser limpiada. Y le dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. David necesitaba una limpieza íntegra. Las palabras lavar, limpiar bíblicamente y originalmente significan limpiar con fricción, limpiar haciendo fuerza, extirpar. Es decir, lo que David estaba pidiéndole al Señor es que no le deje sin un rastro de pecado en su vida, que lo limpie como con estropajo, hermanos, que lo extirpe todo ese residuo de pecado de su vida. Eso quería David. Para el mes anterior, para el Día del Niño, hermanos, yo tengo un negocio de heladitos y me contrataron para dar helados en 2 establecimientos educativos y como unos 350 helados eran. Y muy contento. Perdí mis vacaciones que estaba disfrutando con mi esposa, me regresé de Cuenca porque ya había hecho el contrato, hermano. Vine a dar los heladitos de ahí en la escuela y el primer jardincito, fui y di, eran como unos 100 heladitos, estaba todo bien. Me fui al colegio y comencé a dar, y cuando estaban más o menos 80 helados comenzó la máquina a no congelar. El helado estaba un poco blando, hermanos. Me asusté, hermanos, ¿no? Saben que nosotros los cristianos nos gusta quedar mal, hermanos. Pero bueno, Dios nos da inteligencia y sabiduría. Segregué, le dije a los profesores que me manden poco a poco a los niños de grado en grado y alcancé a darles a todos el helado. Tenía que esperar para que la máquina congele y se ponga un poquito durito el helado. Pero lo primero que pensé, hermanos, después de trabajar, se rompió alguna cañería. Y en efecto, se había roto la cañería y se estaba escapando el gas refrigerante. Bueno, muy bien, yo le soldé y todo y le inyectamos un poquito más de gas refrigerante. Le pusimos más de lo normal. Bueno, y prendí la máquina. Bueno, ahora sí va a salir un helado ya consistente y delicioso. Pero al abrir la máquina, hermanos, el helado seguía aguado, hermanos. Ya no era helado, pues era jugo. Y me asusté, pero hermano. Entonces, ¿qué es lo que pasó, hermanos? Me puse a averiguar y ¿qué es lo que pasó? Lo que pasó es que cuando se rompió, hermanos, la cañería, ingresó el aire, pues, a las cañerías. Y el aire tiene humedad, pues, y contaminó al gas, le contaminó al filtro, le contaminó al compresor. ¿Qué tuve que hacer, hermanos? Extraer, hacer un barrido, dicen los entendidos de refrigeración. Extraerle todo ese gas, romper el filtro, poner un filtro nuevo, arreglar el compresor, inyectarle un gas puro en el interior de la máquina para que ella pueda funcionar y así dar un mejor helado. Así como mi máquina, hermanos, necesitaba David una limpieza profunda para seguir adelante.
David necesitaba de Dios para purificar su alma. Y Dios no iba a obrar en David si él no cambiaba. David estaba contaminado de pecado. Él no necesitaba filtro, gas refrigerante. Él necesitaba de Dios para que purificara su alma. Y para que Dios le purificara, David necesitaba un verdadero arrepentimiento. Un arrepentimiento sincero. Un arrepentimiento debe ser puro. Es decir, tener el deseo de terminar de una vez por todas con el pecado que hay en nuestras vidas. Quitarlo por completo, cueste lo que cueste. Será toda posibilidad de volver atrás. Dar por finalizado, hermanos, ese pecado en nuestra vida. Ese es un verdadero arrepentimiento. Muchas veces seguimos y seguimos en lo mismo, hermanos, en el mismo pecado. ¿Por qué, hermanos? Porque no tenemos un verdadero arrepentimiento en nuestras vidas. Un deseo ferviente de decir no. Hermanos, cuando hay una herida infectada, ¿qué es lo que hacen los médicos, hermanos? Los médicos tienen que raspar, hermanos. Tienen que cortar ese tejido podrido, dañado de la piel. Tienen que extirpar la pus. Sangra, duele, pero es necesario, hermanos. Así es necesario limpiar nuestra alma. En el Ministerio de Matrimonios, cuando alguien viene a nosotros a pedirnos consejería, porque se siente abatido por cualquier pecado, lo primero que nosotros hacemos es mandarle a que ore, a que se reconcilie con el Señor. Es el principio para quitar el pecado de nuestras vidas. Ningún consejero, hermanos, ningún psicólogo o psiquiatra le va a dar solución a su alma. Solo Dios. David estaba en verdad arrepentido de su pecado. Sabía que sus acciones dañaron a mucha gente. Sin embargo, hermanos, debido a que se arrepintió, Dios le perdonó misericordiosamente. Ningún pecado, hermanos, es demasiado grande para que no reciba perdón. Ningún pecado es grande, hermanos. Tal vez de esta mañana usted piense que nunca puede acercarse a Dios porque ha hecho algo grave. No, hermanos. Dios puede perdonarlo. Su pecado puede ser el más grande. Él lo perdonará. Y lo hará, hermanos. Sin embargo, aunque Dios nos perdona, no borra las consecuencias naturales de nuestro pecado. La vida de David y la vida de su familia nunca, hermanos, fueron la misma. Si usted busca el libro de Segunda de Samuel, no le busquen ahorita, pero es una referencia para que ustedes vean en su casa, de capítulo 12 al capítulo 15, en esas citas, hermanos, en estos capítulos encontrará, hermanos, sangre, odio, muertes, violaciones, asesinatos, incestos, hermanos, a consecuencia del pecado del rey David. El pecado, hermanos, nos incomunica con el Señor. Segundo, el pecado esclaviza la mente y trae culpa. El versículo 3 dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Se ha dado cuenta que algunas personas andan pensativas, contrariadas, que cuando se les pregunta cómo están, afirman, estoy bien? No, estoy bien, tranquilo. Cuando la verdad, hermano, tienen problemas en su vida, tienen problemas espirituales, andan mal con el prójimo, andan mal con Dios, andan mal consigo mismo. Es que, hermano, reconocer que uno ha pecado es difícil. Reconocer que nos hemos equivocado casi siempre es difícil. Nunca ha sido sencillo. Siempre ha habido excusas para justificar nuestras fallas. No queremos reconocer cuando hemos pecado. Somos un poco tercos, hermanos. Pero para poder empezar, hermanos, de nuevo, es importante, hermanos,
sincerarnos, ser sinceros, hermanos, y decir la verdad de cómo somos y cuáles son nuestros puntos débiles y entregarlos al Señor para que los cure. David reconoció sus pecados y por eso se le permitió vivir, hermanos. No hay manera de que el ser humano por sí mismo pueda limpiar su conciencia y su vida interior. No hay manera, hermanos. Algunos pueden hacer obras para calmar sus conciencias. Algunos se dedican a viajar. Algunos se cambian de casa, en lugar de vivir. Algunos se dedican a ayudar socialmente. Algunos quieren limpiar sus conciencias ofrendando, metiéndose en algún misterio. Pero no resulta, hermanos, no resulta. La conciencia de pecado seguirá latente. Hagamos lo que hagamos. Ella estará ahí en nuestras mentes, acusándonos. La experiencia que sintió David fue una profunda convicción de pecado. Para él el pecado resultó repugnante, lo detestó, se odió a sí mismo, hermanos, por haberlo cometido. Se sintió totalmente sucio, impuro. Su conciencia se sintió indignada, su alma se llenó de angustia. Su conciencia le estaba señalando con su dedo acusador, diciendo que había actuado mal, que había actuado con maldad. Y tuvo que hincarse, hermanos, y confesarle al Señor: mi pecado está siempre delante de mí. Mi pecado está siempre delante de mí, oh Dios. Lo que nos está diciendo en esta frase es que el pecado hecho por David era tan grave y difícil que no podía quitarse de su mente. Estaba allí en su mente todos los días, cada instante, y lo seguía atormentando noche y día. ¿Sabe lo primero que hacemos los creyentes cuando fallamos y pecamos? Es alejarnos, es escondernos, dejar que pase el tiempo para poder olvidar. Pero esa no es la solución, hermanos. Porque nos alejamos más y más de nuestro socorro y el pecado está ahí clavado en nuestras mentes. David sabía muy bien que el único quien podría borrar, lavar y limpiar su vida y su corazón era Dios. Primero porque Él sabe en los problemas que estamos metidos, en los pecados que estamos involucrados. Segundo porque Él conoce nuestro corazón y lo más íntimo de nuestro ser. Él conoce todo. Tercero, solo Dios puede limpiarnos de los pecados y perdonarnos. De las consecuencias no vamos a librarnos, pero sentiremos gozo y paz en nuestras vidas. Y lo mejor de todo, estar amparados, tener la cobertura de nuestro Dios. Tercero, el pecado deshonra a Dios, hermanos. Sí, el pecado deshonra a Dios. Escuche lo que dijo un famoso predicador, hermanos. El pecado, por definición en la Biblia, no es hacerle mal a otra persona. Es un asalto a la gloria de Dios. Es rebelarse contra su autoridad. El asesinar, el violar, el provocar la muerte de un bebé y quedarse callado como lo hizo David, son errores terribles, horribles y equivocados. Y no está mal llamarlos pecados. Pero lo que hace que sea pecado es rebelarse contra Dios, rechazar, despreciar su palabra y sus leyes. Al hacernos, hermanos, la pregunta, ¿contra quién pecó David? Podemos decir que aparentemente David pecó contra su propio cuerpo, pecó contra Betsabé, pecó contra su familia, y no solo esto, pecó contra toda la nación de Israel. Pero ninguno de estos pecados, hermanos, se menciona en los versos del Salmo 51. David dice: contra ti he pecado. Él vio el pecado como lo que realmente es, una afrenta contra nuestro Dios omnipotente. Hermanos, cuando contradecimos lo que Él ha dicho, le ofendemos primeramente a Él. Es como que si Él recibiera el primer golpe y luego la persona. Cada ofensa, hermanos, cada mala palabra, o
Cualquier pecado que sea es primeramente un ataque a Dios y a su autoridad. Debemos ser conscientes que Dios es omnisciente, es omnipresente, de que los ojos de Dios están en todas partes, hermano, mirando a los buenos, mirando a los malos. Es como tener una cámara de video, hermanos, detrás de nosotros, que nos está grabando todo, hasta el mínimo detalle, todas nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Y no olvidemos también que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios mora en cada uno de nosotros. La palabra dice, no contristéis al Espíritu Santo. Nada puede escaparse de los ojos de Dios. Cuando hacemos algo desagradable, Él está allí. Imaginemos por un instante el rostro del Señor mientras pecamos. ¿Cómo se sentirá? ¿Cómo nos mira? ¿Cuál será su actitud? Piense, hermanos, si nosotros fuéramos Dios, ¿qué haría usted? Busquemos Isaías capítulo 59, versículos 1 y 2. La palabra dice, he aquí no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. Tremendo, ¿verdad, hermanos? Nuestros pecados, hermanos, no solo rompen la relación con Dios, no solo esclavizan nuestra mente, deshonran a nuestro Dios, pero también el pecado afecta, hermanos, nuestra salud. Sí, como lo oye, hermanos, afecta nuestra salud. Quiero que busquen en el libro de Proverbios, el capítulo 20, el versículo 17. Y también en Proverbios, capítulo 5, y versículos 3 y 4. Dice la palabra del Señor, Proverbios 20, 17. Sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca será llena de cascajo. Proverbios capítulo 5, versículos 3 y 4. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como una espada de 2 filos. Hermanos, una vida llena de pecado nunca conduce a una felicidad verdadera. Siempre su fin será nefasto, lleno de calamidad, lleno de amargura, lleno de tristeza. La traición, el engaño, la infidelidad terminan en odio, en rencor, en depresión, en venganza, en homicidios, en suicidios, hermanos. La aparente felicidad de la libertad, del alcoholismo, la drogadicción, la pornografía y otros vicios siempre terminan en desdicha, en frustración, en manías, en pobreza, en enfermedades físicas y mentales. El pecado sin arrepentimiento puede hacer que su cuerpo se resienta y enferme, hermanos. Cuando una persona está bajo presión psicológica y espiritual, su cuerpo se afecta en la salud. A eso los médicos le llaman enfermedad psicosomática. Psico, que quiere decir mente. Soma, cuerpo, hermanos. La mente hace que el cuerpo se enferme. Hermanos, de mi familia, nadie ha sufrido depresión, hermanos. Hipertensión arterial. Pero a raíz de un problema que yo tuve, hermanos, ¿no? La angustia, la depresión, hermanos, la impotencia me hizo enfermar a mí, hermanos. Ahora yo soy hipertenso, tengo que utilizar las pastillitas a diario, hermano, hasta que muera, hermanos. Imagínense a David, hermanos, bajo la presión del pecado y el confrontamiento
de Dios. Él dice, hazme oír gozo y alegría. Clamaba el rey David con angustia, hermano, con desesperación. Y se recrearán los huesos que has abatido. David sintió ese quebranto propio del pecador. La disciplina divina fue tan aplastante que David sentía como que tuviera los huesos rotos, como que tuviera los huesos fracturados. No obstante, hermanos, él confiaba que la gracia de Dios lo sanaría y le devolvería ese gozo. Escuchen bien esto, hermanos. En medio de nuestros pecados y fracasos, es consolador saber que el Señor nos ama lo suficiente como para restaurarnos con disciplina, hermanos. Mi papito, hermanos, que en vida, que en paz descanse, era bien recto. Era un militar, hermanos, puntual y todo. Cuando yo era joven me decía, a tal hora vas a llegar, hasta las 10 te doy. No, papito, le decía yo, 8:30, 9 ya estoy aquí. Ustedes saben cómo es la juventud, hermano. Me olvidaba de la hora. Pues. Mi papá era bien recto. Cuando llegaba a esas horas a la casa, mi papá no me abría la puerta, hermanos. Y sufría las consecuencias. Antes vivía yo en esas casas de cuatro patios coloniales, con gradas de madera, con corredores de madera, llenas de geranios. En sí son hermosas, pero de noche, hermanos, son tétricas, hermanos, son medias miedosas para un joven. Y cuando yo llegaba tenía que quedarme afuera. Cogía mi saquito, mi saco de lana, me ponía en la cabeza, les tiraba las mangas y ponía así de frío, porque hace frío, pues, hermano, en Quitos. Y me ponía en el umbral de la puerta, hermano. Las consecuencias. Y el miedo, hermano, las tablas crujían ahí, las tablas viejas de las casas coloniales, hermano. Hasta que mi madre se levantaba, tipo de 1 de la mañana, y me abría la puerta y yo entraba. Y le decía, mamita, voy a pedirle perdón a papá. Y mi mamá decía, no, mañana él va a conversar contigo. Va a conversar, hermano. Él conversaba con un tremendo bejuco, mi hermano. No sé si ustedes conozcan esos cueros que antes usaban de vaca, que parecía palo, hermanos. Y él se levantaba a las 5 de la mañana, hermanos. 5:30 ya estaba levantado. A ver, José, ¿qué pasó? Perdone, papito. No, yo te perdono, pero las consecuencias, vírate, 1 te voy a dar. No, papito, perdón. 2 te voy a dar. No, ¡zah! Hermano, le quitaba la respiración, hermanos. Le dejaba doble raya, hermanos. Pero, hermanos, después de esto, hermanos, y a través de esto, hermanos, yo sentía ese cariño, porque sentía el cariño. Mi padre me amaba. Sentía el calor de hogar. Ya no estaba afuera, con miedo. Así es nuestro Dios. Nos reprende, hermanos. Pero David también quería algo más, hermanos. Quería que Dios le restaurara ese gozo espiritual, ese gozo que viene junto a la salvación, ese gozo de tenerlo cada instante en nuestra vida, de contar con Él cada momento, de saberse amado, de sentirse protegido. Y vuelve a pedirle en el verso 2, hermanos, vuélveme el gozo de tu salvación. No le dice, Señor, restaura mi salvación, porque ya la tenía, pero había perdido ese gozo de tenerla. Solo hay una cosa que puede quitar el gozo del corazón del hombre. Y eso se llama, hermanos, pecado. En sus meses de pecado, sin confesar, David se sintió en la miseria, en la derrota espiritual. Ella no quería más sufrimiento, quería el gozo apropiado para aquellos que el Señor rescata. ¿Cómo se siente, hermanos, ustedes esta mañana? ¿Gozosos de tenerle al Señor? ¿O hay una brecha en su corazón que le impide tener comunión con nuestro Señor? Queridos hermanos, hoy hay tiempo de acercarnos al Señor. Confesémosles nuestras fallas, nuestras debilidades, nuestros pecados.
Y aunque tengamos que enfrentar las consecuencias terrenales, Dios nos devolverá ese gozo de estar junto a Él, de tener la cobertura, de sentir su calor. Quinto, el pecado también degenera el espíritu, hermanos. Debido a que nacemos pecadores, nuestra inclinación natural es complacernos a nosotros mismos y no a Dios. David siguió esa inclinación errada cuando tomó la esposa de otro hombre. También nosotros lo seguimos cuando pecamos en cualquier forma. Pero el problema se agrava más aún cuando esos pecados se guardan. Creemos esconderlos, hermanos. Creemos que el tiempo los va a borrar. Y no es así. Ese pecado no confesado va a ir acumulándose, va a ir dañando y degenerando nuestro espíritu. No olvidemos que el pecado rompe la comunión con Dios y el hombre. Y cuando no hay comunión, el creyente se vuelve insensible, se vuelve irritable, injusto y difícil de tratar. El pastor Adrian Rogers, en su libro Lo que cada cristiano debe conocer, dice lo siguiente, hermanos. Si yo tuviera que elegir un compañero para realizar algún trabajo durante el día, preferiría estar con un pecador que no ha sido salvo que con un salvo sin comunión con el Señor. Tremendo, hermanos. El creyente que no tiene comunión con Dios tiene un espíritu amargado. Nada le agrada. ¿Por qué? Porque algo tiene en su interior. Algo le estorba, algo le punza, hermanos. Es el pecado que lo tiene así. Es fácil de identificar cuando un creyente está siendo afectado por el pecado, ya que dejan de poner la mirada en el cielo y ponen la mirada en cosas terrenales, ponen la mirada en errores, en críticas, se sienten inconformes, hermanos, de todo. Ciertamente, hermanos, el pecado degenera el espíritu. Por eso David dice, crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva un espíritu firme delante de mí. El espíritu de David estaba amargado, estropeado. El creyente que peca, al igual que David, debe pedir a Dios que lo limpie el corazón y el espíritu para tener pensamientos y deseos nuevos. Hermanos, una buena conducta solo proviene de un corazón y un espíritu limpios. Y ese tiene que ser nuestro testimonio. Quinto, el pecado, hermanos, destruye el testimonio. El pecado no solo degenera el espíritu, sino que destruye el testimonio. Esta es una de las peores cosas que puede suceder a un creyente por causa del pecado. Observe, hermanos, del versículo 15. Dice, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Al parecer David se había quedado pasmado, deprimido, que sus labios habían quedado sellados a consecuencia del pecado, hermanos. No podía hablar, no podía glorificar a Dios. ¿Sabe, hermanos, cuando algunas personas vienen a la iglesia, hermanos, atrasadas, se me vino a la mente eso, hermanos, que no tienen comunión con Dios. Tienen algo en sus vidas que no les gusta alabar, hermanos, que no les gusta glorificar. O si están en el culto, no tienen ese interés. Su mente comienza a divagar, comienzan a hacer otros menesteres. Es porque su espíritu no está lleno, hermanos. O simplemente hay pecado en su vida. No les interesa la palabra ni las cosas de Dios, porque están rebeldes. Y si viene a la iglesia, tal vez es por compromiso. Ha perdido ese interés, ha perdido ese regocijo y ese testimonio de un buen creyente. David tenía este mismo sentir. Por eso dice, Señor, abre mis labios y proclamará mi boca alabanza. David no estaba alabando a Dios porque sus labios estaban sellados. Su pecado había destruido su testimonio y la alabanza se le había secado. Tampoco estaba conduciendo almas al Señor, por lo que dicen los versículos 2 y 13, devuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu generoso me sustente. Entonces enseñaré
a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. ¿Se da cuenta, hermano, en estos versículos? No había alabanza, no había canción, ninguna alma ganada. ¿Por qué, hermanos? Porque el pecado había destruido el testimonio de David. Dios no puede cerrar los ojos ante el pecado, especialmente en la vida de los creyentes. Busque el versículo Proverbios 28:13, hermano, a ver qué es lo que nos dice el Señor. Proverbios 28:13. La palabra de Dios es bien clara. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Muchas veces no avanzamos espiritualmente a la victoria, ni hay nuevas almas que se conviertan a Cristo y nos preguntamos ¿por qué? La respuesta es sencilla, hermanos. Es porque una persona o algunas personas están tratando de encubrir sus pecados. Dios, quien conoce lo más íntimo de nuestro corazón humano, no puede amparar a personas así. Y en consecuencia, hermanos, todos sufren, todo el cuerpo del Señor sufre, todo su hogar sufre cuando hay pecado. El Señor, hermanos, esta mañana quiere que nos hagamos un autoanálisis espiritual. ¿Cómo está nuestra vida espiritual estos momentos? ¿Cómo está nuestro testimonio? Busquemos Salmo 139, el 23 y el 24, nos dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. El deseo profundo del corazón de Dios es que su iglesia sea limpia y pura como Él. Tengamos corazones sensibles delante de Dios. No le escondamos nada. Seamos sinceros y fuertes en nuestra decisión de serles fiel toda la vida. Reconociendo, hermanos, que el pecado solo trae separación con Él. Esclaviza nuestra mente, deshonra a Dios, enferma nuestro cuerpo, degenera nuestro espíritu y destruye nuestro testimonio. Eso es lo que hace el pecado. ¿Puede pecar un cristiano, hermano? Sí lo puede hacer. ¿Puede un cristiano pecar y no sufrir? No puede hacer eso. El pecado va junto. La única solución para el pecado es la gracia de Dios por medio de Jesucristo. Jesucristo murió para pagar y perdonar el pecado de los hombres. Nosotros como creyentes ya tenemos ese privilegio de tenerlo como Padre. Acerquémonos, hermanos, arrepentámonos para que limpie, borre todas esas impurezas de nuestra alma y podamos tener el gozo y la alegría de tenerlo a Él siempre, siempre junto a nosotros. Amén, hermanos. Cierre sus ojitos y incline su cabeza. Pongámonos a meditar por un poquito, hermanos, esta mañana. ¿Cómo están nuestras vidas espirituales? ¿Cómo estoy marchando yo en la vida? ¿Cuál es nuestro testimonio? Piense. Usted es un hijo de Dios. ¿Cómo lo mira Él? Tal vez tenemos alguna cosa en nuestro cuerpo, en nuestra alma escondido. Hoy es el momento, hermanos, de sacarla. Hoy es el momento de arrepentirnos y ponernos a cuentas con Él. Esta es la oportunidad de salir limpios, puros, transparentes de esta iglesia. Él es nuestro amigo. No hay pecado grande que Él no pueda perdonarle. Acérquese este momento para que su vida cambie, para que su familia cambie, para que su iglesia cambie, para que su ministerio cambie. Él está esperando.
con las manos abiertas. Nadie le ve, solo usted y sus pensamientos. Acuda a Él, lo necesitamos. Y si hay alguna persona en estos momentos que no le conoce al Señor Jesucristo como su Salvador, esta es la oportunidad de acercarse a Él. Él es el único que puede perdonar los pecados. A través de Él podemos llegar al Señor. Si usted no le conoce, lo único que tiene que hacer en estos momentos es levantar su mano. Nosotros le llevaremos a la oficina y le hablaremos de Cristo. Si hay alguna persona, no tenga recelo, hermanos. Aquí hay varias personas que están atentas a usted para conducirle y enseñarle. Padre Celestial, te damos las gracias en esta mañana por tu palabra, que es pura y verdadera. A veces nos duele, Señor, pero es necesario. Es necesaria tu reprensión espiritual, oh Señor, para poder caminar, oh Señor, bajo tu santa voluntad y hacer las cosas bien hechas. Gracias, Padre Celestial, en esta mañana por tu palabra, que es bendita y ha penetrado, Señor, en nuestros cuerpos y en nuestras mentes. Queremos alabarte, queremos glorificarte, Señor, siendo unas nuevas criaturas, como lo fue el rey David. Gracias, Padre. Dejamos este día en tus manos, en el bendito nombre de Jesús. Amén. Nos ponemos de pie, por favor. Contra mí, Él con su sangre me vino a redimir, libre de condenación, ya no soy más que un deudor. Él ha pagado la deuda por mí. Yo era culpable y me otorgó el perdón. Manto de gracia de pronto me cubrió, mis pecados Él borró, y en mi cuenta canceló. Él ha pagado la deuda por mí. Ahora soy libre y esclavo por su amor, precio de sangre. Por mí pagó, ahora soy libre, esclavo por su amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó, Él marcó mi corazón. Soy del Señor. Ahora soy libre. Y ahora soy libre y esclavo por su amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó.